Y ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ay, perdón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí se escucha, ¿verdad? Creo que sí. Ajá, es que tuve que conectarme con otro dispositivo, entonces estoy aquí haciendo pruebas, pero creo que sí ya quedó. Ay, disculpe, creo que está un poco borroso, pero es que, ajá, ya vi que sí se está, proyectando. Perfecto, ya. Entonces empezamos la clase, siendo el día de hoy 4 de agosto del año 2026, ya vamos por la última parte del año. Les pido una disculpa por la cámara y que esté así, que esté hablando por un lado y por el otro. Es tuve que entrar en otro dispositivo. Bueno, pero siendo 4 de agosto ya vamos por la última parte del año. Ya como dicen, fiestas patrias, muertos, diciembre y ya acabó el año, ¿no? Entonces, vamos con todo. Hoy es el primer día de la clase de teorías, bueno, perdón, de economía pública. Y entonces vamos con todo y bueno, pues con todo el entusiasmo, ¿no? Se está viendo el temario del día de hoy, consta de tres partes. Eh, Teorías económicas del Estado, es el tema principal. Luego, en los otros tres, teorías macroeconómicas del Estado. El segundo es Estado e instituciones económicas. Y finalmente, crecimiento del Estado. Esto es importante porque lo que quiero que notemos antes de entrar de lleno es que de lo que vamos a hablar en todo el curso es del carácter público de la economía. Por lo tanto, el actor central que siempre va a estar en todos estos debates es el Estado. Es decir, el Estado no es de manera directa el único agente del carácter público de la economía, pero sí es el actor que siempre va a estar involucrado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de economía estamos hablando de la producción, distribución y comercialización, bueno, circulación de bienes de consumo. Entonces, esos serían actos puramente económicos. Pero cuando hablamos del carácter público, ya estamos hablando de una categoría que es social o política, perdón, ¿no? Que es el carácter de lo público, y ese es otro debate que no vamos a abordar propiamente hoy, pero quiero que quede claro, porque para que se vea por dónde le estamos entrando, es cuando hablamos de lo público, la pregunta es, ¿qué es público en oposición a lo que es privado? Podríamos decir que algo privado es cómo alguien parte el huevo, si por la parte de lado, o bueno, acostado, o horizontal o vertical, ¿no? Y podremos decir que esa es una decisión privada. ¿Qué color te gusta? Es algo privado, ¿no? El Estado no tiene derecho, digamos, o obligación, o no tiene el poder de decirte de qué color te vas a vestir hoy, digamos, ¿no? Porque se entiende que el gusto de vestimenta es de interés privado. Entonces, en ese sentido, parecería simple identificar, parecería muy sencillo identificar qué es lo privado y que por lo tanto, pues eso es un asunto mío, ¿no? Sin embargo, este problema sí es mayor cuando entramos, por ejemplo, en el tema de la economía. ¿Por qué? Porque con la economía lo que sucede es que eh, hay empresas privadas que podrían decir, ese es de mi interés privado, pero cuando estás interactuando en un contexto económico, la economía por definición es social. No puede haber un acto económico privado puramente, ¿no? Sino son centros de trabajo en donde participan varios trabajadores, se relacionan con el capital con el que están trabajando, luego el capital distribuye y se relaciona con más seres sociales. Entonces, aquí hay una paradoja que hay que resolver, una tensión, algo que se pone en tensión, que es que la economía por sí misma es pública o es social, perdón, se dice mejor social,
porque en ella intervienen muchos actores sociales, pero al mismo tiempo sí hay agentes privados que tienen el derecho de decir que actúan por intereses privados. Entonces la tensión aquí, o la paradoja es: ¿la política es privada o es social o es pública, ¿no? Y entonces, por eso les decía yo, antes de que abordemos esta discusión, aquí quiero subrayar, perdón, este carácter de esta paradoja que genera un problema real. Cuando un agente de la economía puede decirse a sí mismo que es un agente privado, toda vez que la economía por sí misma es social e interactúan muchos agentes de la sociedad, ¿no? Es una paradoja difícil de resolver por sí misma. Y ahora sí, entrándole al tema, para resolver esta paradoja existe el Estado. El Estado es el agente de la política que ordena la sociedad, y que entonces parte de esa atribución es regular o ordenar la vida económica de la sociedad. Entonces vamos a decir que cuando la economía tiene que ver con algo que tenga que ver con el Estado, ya es un aspecto público de la economía. Cuando no tenga que ver propiamente con el Estado, es de carácter privado, ¿no? Todavía no entramos de lleno, pero ya estamos, digamos, poniendo un pie a por dónde va el tema, ¿no? Entonces, aquí otra vez hay debates. ¿Cuál es el carácter del Estado para regular cosas? Y vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Los derechos laborales. Los derechos, cuando hablamos de derechos en cualquier rubro, pero en este caso laborales, estamos hablando que el Estado debe garantizar los derechos, nadie más. Los derechos son un asunto del Estado, ningún privado, digamos, tiene el deber o algo de sostener los derechos o de repartirlos o de decir cuáles son, ¿no? Lo que sí es que el privado tiene que proveerlos dependiendo del acuerdo social. Y en este caso de los derechos laborales, pues es que la Carta Magna o la Constitución tiene artículos que garantizan los derechos laborales. Luego hay reglamentos, tribunales. Ese no es mi área, yo soy economista. Sé que están estas cosas, pero si cometo alguna imprecisión de derecho, pues una disculpa. Pero están los tribunales, los juzgados, las legislaciones, etcétera, los reglamentos para el derecho laboral, y el derecho, el Estado tiene que obligar al patrón a cumplir el acuerdo que haya sido. Por ejemplo, pago de 8 horas con condiciones de guiar el proceso laboral. Se trata como una relación obrero-patronal. Ser obrero patronal se le obliga al patrón a pagar su cuota del Seguro Social o del IMSS, ¿no? Entonces, este debate, bueno, ese es un debate, ¿no? Perdón, ese es algo que está escrito, no hay debate ahí. El Estado debe obligar a la patronal a, a garantizar los derechos del trabajador, toda vez hay una relación obrero-patronal. Lo que quiero decir es, en este ejemplo, el patrón no puede decir, es un acuerdo privado que yo no le voy a pagar seguridad social, ¿no? O que le puedo pagar debajo del mínimo porque yo acordé eso con él. Ahí es donde el Estado dice, ese no es un asunto privado, no es un privado entre ustedes. Es mi deber hacer que la patronal pague, ¿no? Y entonces el Estado garantiza el derecho, ¿no? Pero es diferente, por ejemplo, si se comprueba que no hay relación laboral obrero-patronal, sino una relación laboral a través de prestación de servicios profesionales, que es cuando se queda en acuerdo con una persona y la persona que trabaja el producto no cumple un horario, sigue sus propios mecanismos, esquemas, y eso sí entrega el producto terminado. Entonces, ahí se entiende que hay como una asociación entre profesionistas, entre capital y trabajo, sí, pero a nivel profesionista, entonces no está obligado la patronal a pagar el seguro social o el IMSS, toda vez que no funge como patrón, sino como que hace un acuerdo, ¿no? Entonces ahí es donde el Estado sí dice, bueno, ese es un acuerdo entre privados, ellos quedarán como trabajan, ¿no? Aunque también tiene que garantizar ciertas cosas, ¿no? Que ahorita ya no voy a entrar, pero lo que quiero decir es, aquí está el debate, regresamos al debate dentro de la economía de qué es público y qué es privado, ¿no? Sigue siendo el debate. Y ahí es donde el Estado, si es público, el Estado tiene la obligación de entrar e impartir el derecho o la justicia o lo que sea, ¿no? Que esté ahí, ¿no? Entonces, ahora sí, ya podemos entrar directo con la función del Estado en la economía. O sea, todo este ejemplo que hemos estado poniendo es para problematizar y preguntar, ¿cuál es el papel que el Estado debe cumplir en la economía?
¿Cuál? ¿No? No sé, garantizar salarios, garantizar inversión. Toda vez que la economía es una suma de agentes sociales, habíamos dicho, o bueno, se ven otras clases de economía, que es por un sector las familias que consumen, por otro lado las empresas que producen. Por un lado las familias que consumen también son los trabajadores que producen y las empresas que venden también son las que dan la inversión, ¿no? Y generan los empleos y es un circuito, ¿no? Donde hay muchos intereses. Entonces, como Estado es difícil quedar bien con todos los sectores, ¿no? Bueno, y todo esto mediado por el mercado, ¿no? Precios y cantidades para llegar a acuerdos. Entonces, como Estado es difícil, realmente es difícil quedar bien con tantos agentes sociales, porque si beneficias al capital, por ejemplo, puede ser que desprotejas al trabajador, ¿no? O a la clase trabajadora. Si das muchos derechos al trabajo, puede ser que ahorques a los emprendedores, ¿no? Si das mucha inversión solo a los grandes capitales, también ahorcas a los emprendedores a los que no apoyas, ¿no? Es decir, hay una serie de mecanismos que generan pesos y contrapesos. Y entonces como Estado se tiene la obligación de tener un equilibrio social a través de la economía, ¿no? Entonces esa misión, lo vamos a subrayar así, equilibrio social a través de la economía, es una misión que el Estado debe cumplir y que pues se entiende que por naturaleza es difícil de cumplir, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? No se aplica nada más siendo administrativamente correcto, ¿no? Se trata de generar políticas, debates, de tener sectores sociales apalancados y otros pidiéndoles más, pero que todos estén contentos, ¿no? Entonces es una labor bastante difícil. Como verán, entonces ya entendemos por dónde van los tres temas de hoy, que es, el tema general es teorías económicas del Estado. Por eso les decía yo, en las teorías económicas abordamos los debates que hay sobre cuál es el papel del Estado en la economía, que ya hemos platicado. Luego, primero, teorías macroeconómicas del Estado. Segundo, Estado e instituciones económicas. Y tercero, crecimiento del Estado, ¿no? Como verán, Estado y economía son nuestros permanentes, ¿no? En los temas. Entonces vamos al primer subtema de hoy, teorías macroeconómicas del Estado. Vamos a identificar tres grandes teorías, pero primero antes de identificar esas tres, vamos primero con la definición general. Las teorías macroeconómicas del Estado buscan explicar el papel que desempeña el Estado en la economía, desde el control del ciclo económico hasta la redistribución del ingreso y la asignación de recursos públicos. Entonces, como ya habíamos adelantado hace rato, esta parte, las teorías macroeconómicas del Estado buscan explicar el papel que desempeña el Estado en la economía. Otra vez, el meollo del debate, el centro del debate es el papel del Estado en la economía. ¿Por qué? Porque puede controlar mucho o puede controlar poco. Entonces, dependiendo de la escuela, bueno, ahorita vamos a ver tres, que son las tres más grandes, pero hay muchas más, que tiene que ver con, hay gente que dice que el Estado debe controlar mucho y hay gente que dice que el Estado no debe controlar nada. Entonces tenemos esta línea entre que el Estado controle todo casi, hasta que el Estado controle nada. Entonces entendemos que hay gente que se posiciona de un lado, hay gente que posiciona del otro, hay gente que posiciona en medio, un poco más a la derecha, a la izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, para esto son estas grandes escuelas, ¿no? De pensamiento que van a justificar y argumentar por qué es mejor situarse de un lado del debate o del otro, ¿no? Recuerden, digamos, la arista es que el Estado controle todo radicalmente o que el Estado no controle nada, casi que el Estado desaparezca, ¿no? Y en medio, pues entonces hay muchas posiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es la macroeconomía? La macroeconomía es la suma de todos los agregados. Es decir, todo el empleo, por ejemplo, ¿no? Si en macroeconomía del empleo es todo el empleo del país, toda la inversión del país. Entonces, cuando hablamos de cuestiones macroeconómicas, vamos a hablar de la suma de todas las variables de una economía. No vamos a hablar aquí de la tiendita, de una sola tiendita, vamos a hablar de todas las tienditas del país, ¿no? O bueno, o del estado, de la región de la que se hable, ¿no? Aquí no vamos a hablar de casos particulares, la macroeconomía es la suma de todos los casos, ¿no? Entonces, eso ténganlo en cuenta porque entonces ahora es cuál es el papel del Estado en esta macroeconomía, en cómo trabajar todas las variables a la vez. Entonces, la primera escuela, bueno, en realidad este debate siempre ha existido desde que existe la economía y la sociedad, pero el que lo hizo un esquema más serio científicamente para analizar fue Keynes,
Él es el considerado el padre de la macroeconomía, y aunque ya existían los debates entre el Estado y la economía, es Keynes el que sitúa todo como para platicarlo más a nivel académico, ¿no? Entonces, en el año 36, Keynes saca su libro que se llama La teoría general del empleo, el interés y el dinero, obra clásica de la economía moderna, y en esta argumenta que el Estado debe intervenir en la economía para estabilizar el ciclo económico mediante políticas fiscales y monetarias, ¿no? Entonces, una frase que viene es: el gasto público es esencial para mantener la demanda agregada y evitar el desempleo masivo. No vamos a abordar de lleno el modelo keynesiano, porque esto es, o sea, podríamos dedicar cursos al modelo keynesiano, pero lo que tenemos que subrayar es que la postura de Keynes es que el Estado debe intervenir para que la economía, el ciclo del capital funcione correctamente. Dice Keynes que el capital por sí mismo tiende al desequilibrio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy lo vemos con los cubrebocas. Bueno, bueno, los cubrebocas con la pandemia, pero algo reciente como México en el Mundial, ¿no? Entonces hay una gran éxtasis porque México está ganando partidos, y entonces empiezan los vendedores a producir muchas playeras de México. Pero si México pierde, como pasó contra Inglaterra, muchas playeras ya se quedan, ¿no? Y ahí se quedó, y ahí se generó un desequilibrio en donde se generaron pérdidas. Entonces lo que dice Keynes es que no todo el ciclo económico, pero ciertas partes del ciclo económico tienden al desequilibrio. Entonces de lo que se trata es que el Estado tiene el deber de equilibrar el ciclo económico. Cuando presente desequilibrios, el Estado debe equilibrar. Y dice Keynes, ¿cómo debe equilibrar? A través del gasto público, es su respuesta. ¿Cuál es el gasto público? Pues el dinero que tienen los estados para gastar, valga la redundancia, ¿no? Con el gasto público y con políticas fiscales y monetarias, que no vamos a ver hoy, ¿no? Pero ya son cosas ya de política monetaria. Entonces, así el Estado puede intervenir para que la economía se mantenga estable, ¿no? Entonces, esa es una idea central del keynesianismo, y viene argumentada bien en la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero del año 36. Luego, en el año 44, viene, digamos, su contraparte, hay muchas contrapartes, pero esta es de las más famosas, le vamos a decir, que es la de Friedrich Hayek, de la escuela austríaca. Hayek es austriaco, pero en Austria de por sí existían estos debates, ¿no? Perdón, Keynes es británico, ¿no? Entonces, Hayek es austriaco, y Hayek en el 44, en su obra Caminos de Servidumbre, famosa, clásica, de la economía neoliberal, dice, en esta, Hayek critica la intervención estatal. Él argumenta que el libre mercado es más eficiente y que la planificación central conduce a la pérdida de libertades individuales. Y él dice que cuanto mayor sea la intervención del Estado, mayor será el riesgo del autoritarismo y pérdida de eficiencia. Entonces, bueno, para Hayek todo tipo de control del capital es malo, de plano. Dice que, por ejemplo, no lo dice ahorita en este apunte, pero en el libro sí dice, si alguien lo abriera, que, por ejemplo, si se dan derechos laborales para que las familias tengan pues un correcto desarrollo, lo que estás haciendo es que el capital gaste más en cosas que son improductivas, ¿no? Entonces Hayek, por ejemplo, está en contra de los derechos laborales porque dice que generan gastos innecesarios, ¿no? El capital. Y que por lo tanto, pues no necesitas tampoco un Estado que exija que se cumplan los derechos humanos, ¿no? Porque él dice que el Estado genera desequilibrios al mercado, ¿no? Entonces aquí tenemos dos escuelas contrapuestas. Keynes dice que el Estado debe garantizar los equilibrios, y Hayek dice que el Estado genera desequilibrios, ¿no? Entonces, para que vean, digamos, el nivel de debate que hay, ¿no? Sobre si el Estado es bueno o malo, ¿no? Aquí no vamos a decir cuál es la mejor, nada más vamos a señalar que existen los debates y que pueden seguirse, ¿no? Luego Stiglitz, ya más recientemente en el año 89, hace apenas unos cuantos años, él es un post-keynesiano que plantea que el Estado sí es necesario para corregir fallas del mercado como externalidades, bienes públicos e información asimétrica, pero que también es importante que el Estado sí, no participe en todo, o sea, dice, no en todo, pero sí en las partes más estratégicas para que pues el mercado se desarrolle correctamente, ¿no? En ese sentido, Stiglitz es keynesiano, pero al mismo tiempo recupera muchas ideas de Hayek, ¿no? Entonces, si pudiera decir que es más Stiglitz es más keynesiano.
pero él no pelea tanto con Hayek, sino que lo recupera, ¿no? Entonces, eh, Stiglitz dice, el mercado por sí solo no puede garantizar eficiencia ni equidad, el Estado debe intervenir inteligentemente, ¿no? Entonces, Stiglitz sí da más juego al mercado, no lo limita tanto como Keynes podría decirse, pero sí llama a que el Estado intervenga inteligentemente, ¿no? Entonces, bueno, esas son tres, hay muchas más, estamos subrayando, digamos, las más mm, famosas. Crítica. Dice, las teorías macroeconómicas del Estado presentan tensiones entre eficiencia y equidad. ¿Sale por qué? Porque eficiencia sí es de carácter económico, lo que es más eficiente o eficaz para producir. En cambio, equidad es un concepto social y de política, ¿no? O sea, equidad no es un concepto que se usa en economía porque no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí tiene que ver con lo social, la equidad en el trabajo, equidad en oportunidades, clases sociales, hombre-mujer, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema real, en tanto el Estado tiene que combinar eficiencia productiva económica y equidad para que toda la ciudadanía tenga acceso, ¿no? Como verán, pues es un problema. Aunque el keynesianismo justificó con éxito el intervencionismo tras la Gran Depresión, su aplicación excesiva en décadas posteriores generó inflación y déficit fiscales. Por su parte, el enfoque liberal de Hayek fue exitoso en promover la eficiencia, pero se le critica que no ha podido abordar suficientemente la desigualdad, o sea, que con las ideas de Hayek ha crecido la desigualdad. La teoría de Stiglitz intenta una síntesis, aunque algunos críticos señalan que subestiman los problemas de corrupción e ineficiencia gubernamental. Entonces, sin centrarnos a ver cada crítica en particular, lo importante sí es señalar que aún en los partidarios de cada una de las escuelas, todo mundo sabemos que no hay modelo perfecto, que todo va a tener sus problemas y una solución genera otros nuevos problemas, ¿no? Entonces, pues claramente o sea, si alguien está buscando un modelo perfecto, no existe. Todo tiene sus costos, todo tiene sus contradicciones y todo tiene sus temas a revisar, ¿no? Entonces, esa es la crítica. Todas las teorías van a tener su crítica. Ahora vamos con Estado e instituciones económicas. Definición. El vínculo entre el Estado y las instituciones económicas se refiere a cómo las reglas formales e informales, como leyes, normas, sistemas judiciales, etcétera, influyen en el desarrollo económico y en el funcionamiento de los mercados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Estado, parece ser que hablamos de un ente abstracto que está en todos lados y que no entendemos, ¿no? Pero no, también el Estado se vuelve concreto en instituciones que sí podemos ver o con los que interactuamos. Por ejemplo, todas las que emiten leyes, normas, reglamentos, etcétera, ¿no? Pero también con cosas que no podemos ver, que son informales, como tradiciones, por ejemplo, si se regatea o no se regatea. Esas son costumbres y formas sociales, ¿no? Entonces, lo que dice es que el Estado se vincula con estas formas, no formales como la costumbre, pero también con formales como instituciones, ¿no? Bueno, que también pueden venir del mismo Estado, ¿no? Y que ahí se genera pues una dinámica que es la que hay que poner atención, ¿no? Por ejemplo, la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Esta depende del Estado, la paga el Estado, es una responsabilidad del Estado y su papel es garantizar información fidedigna para que los consumidores tomen decisiones inteligentes. Es decir, la Profeco no dice qué comprar o qué sí comprar, te dice qué es lo que tiene cada producto para que el comprador o el consumidor pueda tener una decisión consciente. Cambiemos la palabra de inteligente a consciente, ¿no? La Profeco, por ejemplo, cumple con ponerle, bueno, en este caso no la Profeco, pero es una labor parecida, cumplen con ponerle los sellos de exceso de grasas a los alimentos. Y si tú lo compras, no hay problema, el Estado no penaliza ni nada, pero al menos ya tú eres consciente de que viene con eso, porque lo que hacían antes era la publicidad engañosa, en donde había productos que te decían que eran dietéticos o que eran sanos, y era completa mentira, ¿no? Ni siquiera estaba a debate, ¿no? Eran completa mentira y entonces la Profeco y las instituciones como esta lo que hacen es decirte
qué es lo que realmente tienen y ya tú decides si lo compras o no, ¿no? Pero ya no eres engañado, ¿no? Entonces, en esta parte lo que vamos a ver es esta interacción entre cómo la gente se comporta de manera informal y cómo actúan las instituciones en estos comportamientos. En una definición de Douglas North, en el año 90, dice, bueno, en su libro en Institutions, Institutional Change and Economic Performance, disculpen si no se pronuncia así, define las instituciones como las reglas del juego que estructuran las interacciones humanas. El desempeño económico depende de la calidad de las instituciones y de su capacidad para reducir la incertidumbre. Entonces ya vemos, aquí ya mete un nuevo elemento, incertidumbre, ¿no? Entonces, el desempeño económico, dice, depende de las instituciones y de su capacidad para reducir la incertidumbre. Es decir, las instituciones deben estar para que la gente esté tranquila y confiando en el ciclo económico. Saber que no te van a robar, por ejemplo, ya entraría un poder judicial o penal, no sé en temas de derecho cómo se llamaría, pero entra la cuestión judicial y si alguien hace fraude, los consumidores saber que, pues que se le va a castigar y que van a recuperar su parte, ¿no? ¿Esto por qué? Porque si la gente confía en el sistema judicial económico y sabe que nadie le va a hacer fraude, tiene confianza en invertir en las instituciones que le están pidiendo su dinero. Entonces el ciclo económico funciona, ¿no? Entonces esa es parte de las instituciones. Garantizar que el sistema funcione para que la gente interactúe con el sistema de manera confiable. La otra de Acemoglu, no, este apellido es raro, no sé cómo se pronuncia porque es como rumano o de Austria, perdón, o de Hungría. Y Robinson en 2012 en Why Nation Fail, o por qué las naciones fallan, argumentan que las instituciones inclusivas que distribuyen poder y riqueza generan crecimiento mientras las extractivas lo obstaculizan. El Estado debe construir instituciones que promuevan la participación y la innovación. Entonces, bueno, ese es un poco más sobre política pública y lo que dicen es que los estados que promueven la participación de la ciudadanía en todas sus áreas van a generar crecimiento económico y los estados que marginan a su propia población, pues no van a generar dinámica económica, ¿no? Luego, Mansur Olson, no sé cómo se pronuncia, en la lógica, creo que es español, Mancur, bueno, no sé, disculpen la pronunciación, es que luego hay tantos autores, en la lógica de la acción colectiva sostiene que los grupos de interés pueden capturar al Estado y moldear instituciones en su beneficio, lo que frena el crecimiento. Las instituciones son moldeadas por el conflicto entre intereses, no siempre son criterios de eficiencia, ¿no? Entonces, efectivamente lo que vamos a tener es que este autor lo que menciona es que hay grupos de poder, el Estado es política por naturaleza, el Estado versa sobre el poder de los grupos sociales, entonces va a haber grupos políticos que tengan el control del Estado y que no basen sus decisiones en la eficiencia de la economía, sino en su beneficio como grupo social, ¿no? Y lo vamos a ver muy seguido, no sé, un grupo de rancheros, no sé, de algún estado, toma el poder o apoya a un gobernador con tal de que el gobernador les dé acceso a los mejores pozos de agua, ¿no? Entonces aquí no hay ninguna clase de política, perdón, no hay ninguna clase de eficiencia económica, simplemente es apoyo político para tener favores, ¿no? Entonces, si eso lo magnificamos, lo podemos ver en muchos ejemplos que están a debate, yo no podría decir si existen o no, pero al menos el debate existe, por ejemplo, el de las apuestas, ¿no? En el deporte. ¿Cuántos deportes depende su resultado de las apuestas? Y se entiende en el sentido de que hay tantas apuestas, tantas casas de apuestas y cada una maneja miles de millones, se entiende que hay una pugna obviamente alrededor de cada partido, ¿no? Entonces, nadie puede asegurar si las apuestas han influido en los resultados de los partidos, pero sí se puede aseverar que sí pesa, ¿no? O sea, sí hay un gran dinero que se está moviendo alrededor del resultado y pues de alguna forma sí hay elementos para pensar que pudieran intervenir, ¿no? Entonces, esos son los tres escuelas. Bueno, tres ejemplos, ¿no? En la crítica se menciona que aunque se reconoce la importancia institucional, algunos enfoques como el de North tienden a ser estructuralistas y subestiman los factores históricos y culturales. Acemoglu y Robinson han sido criticados por la dificultad de medir objetivamente las instituciones inclusivas y por una visión dicotómica simplificada. Olson, en cambio, muestra con claridad el problema de la captura institucional, aunque su enfoque pesimista podría limitar propuestas de solución. ¿Qué queremos decir con esto? Que de todos modos el enfoque
sobre el debate de cuál es el papel de la economía, perdón, del Estado en la economía, sigue empapando el resto de la discusión teórica. Sigue siendo un tema de cuáles son las posibilidades y las restricciones del Estado dentro de la economía, ¿no? Entonces, aquí se ve también la crítica que, aún siendo muy teórico de las cuestiones sociales, siempre se va a encontrar un pero, ¿no? O una según, podríamos decirlo, ¿no? Y que efectivamente no hay una teoría que englobe todo y que no tenga problemas. Siempre va a haber algún problema, ¿no? En las teorías económicas. Y el tercer tema es de crecimiento del Estado. La definición general es que el crecimiento del Estado se refiere al aumento de las funciones, tamaño, presupuesto e intervención del gobierno en la economía a lo largo del tiempo. Ahora, no estamos hablando de crecimiento económico, que se entiende. Una economía que crece requiere un Estado que sea más grande y para que acompañe su crecimiento. Y una economía que decrece o que se hace chica, pues se entiende que también requiere un Estado chico para que esté a su mismo tamaño, ¿no? No estamos hablando de crecimiento económico, aunque tiene que ver. Estamos hablando del crecimiento exacto, o perdón, material, físico del Estado, ¿no? O sea, antes hablamos de las atribuciones, de su poder, de la extensión de su política pública, etcétera. Pero ahora tenemos que hablar de su tamaño específico. Cuánto recurso va a mover, cuánto personal debe tener, cuántas oficinas debe contratar, cuántos coches debe tener, ya es una pregunta bien concreta, ¿no? Ya hay que resolver algo que sí genera, vamos a decir, debates concretos. Entonces, dice, el crecimiento del Estado se refiere al aumento de las funciones, tamaño, presupuesto e intervención del gobierno en la economía a lo largo del tiempo, ¿no? Se entiende que un Estado más grande, es decir, más personal, más atribuciones, más infraestructura física, es un Estado que tiene mayor poder sobre la economía, ¿no? Y al revés, un Estado con todo eso aminorizado es un Estado que tiene menos poder, ¿no? Y con poder sí nos referimos a poder político, de poder ejercer su voluntad. Entonces, en las teorías de Keynes, por ejemplo, se entendería que sí está a favor de un Estado fuerte, grande, fortalecido. Hayek, en cambio, que era el que propugnaba que el Estado no debería tener atribuciones, se entiende que es un Estado débil, pequeño, ¿no? Sin tanto personal, casi nada más alguien que barra y ya, ¿no? Pero que el Estado no debe tener atribuciones, ¿no? Y que por tanto el Estado debe ser pequeño, ¿no? Entonces se entiende cómo el tamaño del Estado sí tiene que ver o es parte del debate de las atribuciones del Estado, ¿no? Un Estado con muchas atribuciones debe ser un Estado grande, fuerte, respetado. Y un Estado que no tiene atribuciones o casi no, debe ser un Estado flaco, débil, ¿no? Así que nadie lo respete. Entonces, en ese sentido, definiciones, Adolf Wagner en 1890 propone la ley de Wagner del crecimiento del gasto público. Esta ley señala que el gasto estatal tiende a aumentar conforme crece la economía, ¿no? Como habíamos mencionado. El desarrollo económico conduce inevitablemente a una mayor demanda por servicios públicos y por tanto a un Estado más grande. Fíjense que la ley de Wagner se enuncia antes del keynesianismo, ¿no? Es decir, está fijando una dinámica propia inherente al crecimiento, mayor crecimiento económico, mayor Estado, ¿no? Se entiende también por qué. Un Estado va a ser fuerte si tiene mayores recursos monetarios y va a tener mayores recursos monetarios si su actividad económica es más grande y por lo tanto puede recoger más impuestos. No es lo mismo recoger impuestos en China, que es la segunda población más poblada del mundo, tiene dinamismo, etcétera, etcétera, a los impuestos que se le pueden cobrar a El Salvador, ¿no? Una nación muchas veces más chica, ¿no? Aquí no estamos hablando de políticas ni nada, estamos hablando solo del tamaño. Se entiende por naturaleza que a mayor tamaño de la economía el Estado puede, eh, puede pedir más impuestos y puede recolectar más impuestos y su gasto público es más grande.
contrario al de El Salvador, que pues tiene un gasto público más limitado en comparación con el de China, ¿no? Entonces, esta relación entre el tamaño del Estado y el tamaño de la economía ya venía enunciada en la ley de Wagner de 1890. El siguiente, Peacock y Weisman de 1961, en su hipótesis del desplazamiento, explican que los eventos extraordinarios como guerras o crisis justifican mayores niveles de gasto público, que luego permanecen incluso tras las crisis. El gasto público no disminuye después de una emergencia, sino que se consolida en nuevos niveles. Entonces lo que quieren decir es, hay veces en donde no depende del tamaño en sí de la economía el nivel del gasto, porque las circunstancias de emergencia o circunstancias extraordinarias o imprevisibles son más grandes que la pura economía, ¿no? Por ejemplo, la guerra, como dice. Entonces, cuando hay una guerra, se entra en mecanismos de economía de guerra, en donde la sociedad se activa de manera diferente. De entrada, porque empieza a haber muertos, ese es el primer síntoma, ¿no? Entonces, ¿cómo operas en un contexto en el que la población empieza a morir? ¿No? Obviamente, pues los soldados que van a la guerra. Por lo tanto, por ejemplo, el sector que no laboraba antes de la guerra, en este caso, en el caso de la Segunda Guerra Mundial fueron las mujeres, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial no se acostumbraba a que las mujeres trabajaran o las amas de casa, pero puede ser cualquier sector que antes no trabajara, ¿no? Cuando el sector productivo se va a la guerra a morir, necesitas que el sector que no estaba en las fábricas vaya a las fábricas. Niños, discapacitados, ancianos, etcétera. Gente que no trabajaba la necesita ser productiva porque la gente que producía ahora se está muriendo en las guerras, ¿no? Entonces lo que está diciendo es que empiezas a generar dinero de donde antes no existía ese dinero y que cuando se acaba la guerra, en vez de que todo regrese a la normalidad como, bueno, a la normalidad previo a la guerra, no, lo que dice esta teoría es que los niveles se mantienen, es decir, la gente que regresa viva y que no murió en el campo de batalla, que es productiva, vuelve a producir. Pero ahora las mujeres ya no regresan a los hogares, se quedan produciendo y también los otros sectores improductivos se quedan produciendo. Entonces ahora tenemos un mayor nivel económico que se quedó de los tiempos de la guerra, es decir, sí se creció o más bien se entró en una nueva dinámica porque la guerra así lo exigía, pero aunque se haya acabado la guerra, las condiciones de ese crecimiento se mantienen, ¿no? Entonces lo que dice esta ley de, bueno, esta idea de Peacock y Wisman, que es hay condiciones extraordinarias que hacen que el gasto público crezca y que cuando pasa esa condición extraordinaria, el gasto público no regresa a su nivel, sino que se mantiene en ese nivel, ¿no? Y bueno, se entiende antes de pasar a la otra, que se entiende que también es a la baja. Así como hay elementos que hacen que el gasto público crezca, también hay cosas que hacen que el gasto público baje y que después, cuando pase el tema, no es tan fácil regresar a niveles. Un ejemplo claro que siempre se utiliza, pues es el ejemplo de la pandemia. La pandemia de la noche a la mañana paralizó el mundo, la actividad económica mundial y el PIB del mundo cayó. Vamos a ver que el único país que no cayó fue China, pero tampoco es que haya crecido mucho, pero simplemente no cayó. Bueno, se sintió en niveles positivos, pero de ahí en fuera todos los países o el 90% de los países del mundo cayeron, Estados Unidos cayó el 20%. Entonces, lo que quiero decir es, obviamente después de caídas tan extraordinarias, ¿no? Se pararon los cruceros de vacacionistas, o sea, gente que había ahorrado toda su vida para irse a un crucero que ya lo había pagado, se canceló una semana antes, ¿no? Se paraliza todo, inversiones millonarias, etcétera. Y que una vez que pasó la pandemia del COVID, vamos a ponerle una fecha, aunque puede ser un poco falso, digamos que la pandemia duró bien de todo el 20 y todo el 21 y una parte del 22. Vamos a decir que para enero del 23, en teoría, ya no hay nada de COVID. Entonces, podríamos decir que ya está en condiciones de regresar a sus niveles. Y lo que pasó es que la economía no regresó a sus niveles, ¿no? Del 20 al 20, o sea, la caída más grande fue todo el 20, el 21 cayó, pero ya no tanto, y el 22, digamos que se estabilizó, aunque también cayó. Para el 23 apenas estaba levantando. Es decir, aunque pase la condición extraordinaria, que en este caso es el COVID, no garantiza que ya se levante inmediatamente tu actividad económica, ¿no? Va a tardar otro rato. Igual, así como funciona la alza de que el gasto público puede crecer, funciona la baja también. El gasto público baja y es difícil
que se levante tan rápido, ¿no? De hecho, hubo niveles de la economía, no del gasto público, sino de la economía, que recuperaron sus niveles de pandemia, eh, perdón, sus niveles de antes de la pandemia hasta el año 2025, ¿no? Por ejemplo, el turismo, lo van a ver con los camiones que viajan entre estados, pero también lo van a ver con aviones, etcétera, ocupación hotelera. Los niveles de turismo de antes de la pandemia apenas se empezaron a recuperar hasta el año 2025 y eso todavía no lo supera, ¿no? Lo mismo lo vamos a ver en inversión privada, inversión pública, gasto de las familias, etcétera, ¿no? Todavía, en pocas palabras, todavía no recuperamos el nivel económico que tuvimos antes de la pandemia, aunque estamos cerca de recuperarlo, eso sí. Lo que sí es que pues, el COVID como tal, otra vez poniéndole una fecha que puede ser un poco inexacta, se acabó hasta el año 2022. Es decir, después del año 2022 hemos tardado 4 o 5 años en recuperar niveles anteriores, ¿no? Entonces, este asunto de que anunciaron Peacock y Wisman se mantiene a la alta y a la baja, ¿no? Y vamos con el último pensador, James Buchanan, en el año 80. Él menciona que desde la teoría de la elección pública sostiene que el crecimiento del Estado se debe a incentivos perversos en el sistema político que favorecen al aumento del gasto por razones electorales. Los políticos buscan maximizar votos, no necesariamente el bienestar social, ¿no? Esta es una teoría un poco pesimista, igual a la anterior que habíamos hablado sobre el Estado, que decía en la teoría que decía que el Estado puede ser rehén de intereses de grupos sociales, de alguna forma esta es parecida. Y si bien puede ser que es muy cruda, sí tiene, digamos, ante el sentido común tiene sentido, ¿no? El Estado no gasta para el bienestar social, sino el Estado gasta para garantizar tener más votos en la siguiente elección, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es un Estado pues, que simplemente está gastando para mantenerse en el poder, pero no está gastando para crecer políticamente, ¿no? Entonces este gasto público no tiene ningún incentivo económico, como si la economía no existiera. El único incentivo es político. En esta teoría, el único incentivo que existe para el gasto público es político, no hay ningún interés económico, ¿no? Entonces, pues si no hay interés económico, pues es como si el Estado se hiciera pato con sus responsabilidades, ¿no? La crítica es que el crecimiento del Estado puede ser interpretado como un reflejo de mayor desarrollo o como un síntoma de ineficiencia. La ley de Wagner es útil, pero no explica variaciones entre países con niveles similares de ingreso. El enfoque de Peacock y Wisman explica cambios abruptos, pero no sostenidos, y la teoría de Buchanan resalta el problema de la racionalidad política, aunque a veces reduce demasiado el fenómeno al interés individual sin considerar presiones sociales legítimas, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que las tres obras, y estamos hablando solo de tres, pero hay muchas más, ¿no? Sobre el papel de las instituciones. Es que pueden tener puntos válidos, o más bien tienen puntos válidos, sus puntos fuertes no se debaten. Tienen una gran razón, tienen un gran sentido para analizar y para darle continuidad seria, digamos, pero que tiene sus limitaciones y que no hay que tomarlas como absolutas. Que más bien hay que combinar muchos enfoques para poder acercarnos a la teoría del Estado y la economía, ¿no? Entonces, otra vez, no, en estas escuelas y en estos debates no hay ninguno que sea perfecto y que haya cumplido todas sus características o que cumpla como a la perfección el Estado, todo tiene sus limitaciones y más bien hay que leer un montón de estos debates para poder acercarnos más, aunque siempre vamos a estar como lejos de tenerlo todo, ¿no? Entonces, en la conclusión, lo que tenemos es que la primera unidad permite comprender, es decir, la clase de hoy, permite comprender las distintas perspectivas que explican el papel y la evolución del Estado en la economía, desde enfoques intervencionistas, que serían los de Keynes, hasta los más liberales, como sería el de Hayek, pasando por la importancia institucional. Esta unidad brinda herramientas críticas para analizar cómo y por qué el Estado actúa como agente económico, ¿no? Entonces, bueno, al final hay un video de apoyo que pueden ver. Ahí está, Keynes para principiantes. Y la actividad 1 es elaborar un ensayo y ahí viene qué es lo que se debe incluir, ¿no? Entonces, sin más por el momento, con esto terminamos la clase de hoy y
y nos vemos en la siguiente semana. Hasta luego y muchas gracias.